Bienvenidos todos nuestros amigos. Vamos a hacer una crítica de cine a la película Babylon. Y para eso tenemos a nuestro gran amigo cinéfilo, Alex Phoenix. Bienvenido, Alex. Hola, Belinda, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Tenemos que hablar de esta película que fue una ¡Qué crisis y barbaridad! un vía crucis ver, pero que también tiene Sí, muchas cosas que rescatamos y que andamos platicando después de que la vimos, que creo que va a estar interesante la plática, pese a todo, ¿no? sí, va a estar muy interesante porque, bueno, la película es dirigida por Damien Chazelle y es un género que nos gusta mucho, que es el cine hablando del cine. Exacto, Y hablando de la industria del cine, es muy bonito como, porque además ese es el proceso en el que también el cine como industria se ha mitificado. Y hablemos además de ese término industria, claro. porque el cine inició como un experimento tecnológico, como un Ujú. experimento científico, evolucionó a hacer una, digamos, como una nueva forma de expresión, una nueva forma de contar historias que de inmediato se bifurcó hacia el arte puro y hacia la, digamos, la comercialización, que es andar detrás de lo que busca el público. Y Ujú. después se volvió una industria. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos acostumbramos a ese ritual de que nos contaran una historia de Exacto. esa manera, ¿no? De entrar así es como, yo me imagino que es como en la prehistoria, poco, ¿no, Alex? Sí, Cuando se reunían alrededor de la de la fogata, fogata. o no nada más en la prehistoria, o sea, hasta que llegó la corriente eléctrica, la luz eléctrica, así era, o sea, reunirse alrededor de una vela, escuchar una historia, y ahorita Ujú. hacemos el mismo ritual, nos metemos a una sala de cine a Con la luz del escuchar a proyector. que nos narren una historia. Y Ujú. en este proceso de mitificación de esta nueva forma de contar historias, pues está a hacer películas de cómo se hacen las películas. Y de eso se trata Babylon, justamente. Es de eso y de toda una, la perversión, por decirlo así, el exceso, Exactamente. lo vomitivo, literalmente, hasta un punto, que tiene esta industria que traga entero a sus víctimas, por llamarlo así, si en algún punto se quiere ver. Es una historia que sin duda pinta mucho también la parte trágica, pero desde lo grotesco, de lo que Ujú. implica querer entrar a esta industria, empezar desde cero, añorar estar en un set, ¿no? Los dos personajes principales quieren, añoran, mueren por estar en un set, es el sueño de su vida, y cuando ya están en uno, sí rompen muchos paradigmas, se enfrentan al gozo y al placer sin igual que representa hacer cine, pero poco a poco, como sucede con muchos placeres, empieza a pervertirse y empieza a Exacta, convertirse en un vicio, empieza a y una convertirse en degeneración. una degeneración, exacto. Ujú. Y creo que es una película que justo ha generado esta como zumbido alrededor, o esta medio polémica también en algunos foros, de que es una película desenfrenada. Nadie se esperaba que este director, después de venir de hacer La La Whiplash, que es La, La 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 Land, Land, hizo que es La como La la Land, que antítesis, ¿no? era súper, es la antítesis, es una película Sí, súper fresa, que no sabes hacia cursi. dónde va, Ujú. cursísima, cursi en todo, en su fotografía, en la forma en que En la actúan, actuación. Ujú. incluso pues obviamente el soundtrack, ¿no? La banda musical, todo es cursi, que es, él tiene muchas referencias repetitivas y casi casi se vuelven fusiles. Es muy similar también a Singing in the Rain, no sé, es Ujú. como ese tipo de cine, ¿no? Y en el argumento que ya empezaste a contar, que son estos dos personajes que su gran sueño es entrar a la industria del cine, y como dicen ellos, además, ese diálogo entre ellos es bonito, que es esta chica y el actor latino Leo que, Calva. Ujú. ay, Leo sí, que es Calva y súper, Margot Robbie. ay, sí, ¿y él cómo se llama? Leo Calva. Qué barbaridad. Es increíble, pero actúa peor en español que en inglés. Sí, es lo que Y decíamos. se O sea, supone que es su idioma natal, el español, y actúa peor en español que en inglés. ujú. Pero bueno, es muy bonito el diálogo cuando dicen, es que en el cine te matan y no te mataron. O sea, Claro, y vas a un lugar y no estás en ese lugar. O sea, es esa magia, ¿no? de A mí transportarte, me sí. acuerdo que en una ocasión, no sé, muy niña, cuando empecé a ir al teatro, me daba muchísimo misterio las puertas en el teatro, justamente por esa Ujú. magia.
Yo Ujú. decía, qué especial que abran una puerta y no va a ningún lado y que vengan Claro, de ninguna parte y entren a ninguna parte. O sea, la puerta en las obras de teatro me obsesionaban. Se me hacía una cosa extrañísima que sí, hubiera una puerta ahí. un umbral Ujú, surreal exactamente, sin que venir de te ningún conecte lado, con tu sin realidad. ir a ningún lado. O sea, yo decía, ¿qué hace ahí una puerta? Y es justamente el tipo de diálogo que tienen ellos, ¿no? Dicen, te dan un balazo y no te matan. Y estás en un sitio y no estás en ese sitio. Decían, de ese personaje es fascinante. Yo quiero hacer eso, ¿no? Claro. Y ese sueño se vuelve su pesadilla. Y la Que obviamente historia, que eso sucede, ¿no? Eso sucede con muchos placeres o gozos que tenemos que cuando los idealizamos son perfectos, pero cuando los vivimos en realidad, pues resulta que nos confrontamos con la dura e intensa realización de que no es lo que pensábamos o de que la idealización, obviamente en los sueños todo siempre va a ser más dulce, más fácil, ¿no? pues es lo que dice Nietzsche, ¿no? Que cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias. Exactamente, exacto, Entonces sí. ahí atienden sus plegarias. Por eso me encanta el cuento de alguien que que vivía algo similar, que es Truman Capote, que se llama Plegarias Atendidas. O sea, es Ujú, así, ujú. es cuando empieza tu pesadilla. Y la historia paralela a esta es la del personaje que hace Brad Pitt, que es un fusil completo de Sunset Boulevard, Sí, de Billy Wilder, que es el actor que no logra, que es una gran estrella en el cine mudo y no logra cruzarse ese abismo que fue el cine sonoro. Y que claro, empiezan a hablar y empieza revolucionario. la tragedia del personaje, Alex, Ujú. que, de ser un dios en la pantalla, la gente se empieza a burlar de él. Eso es súper fuerte, esa De su escena. voz, del cómo dice las líneas, ¿no? Y es Ujú, un golpe a una figura que ha construido prácticamente Paramount, ¿no? ujú, Que además me gustó mucho y creo que lo que nos gustó más a ti y a mí fue la primera hora de la película, porque hay que partir diciendo, es una película de una duración de 3 horas, pero bueno, yo creo que la sentimos o la sufrimos como de 5. Y ha sido una de las críticas duras que ha tenido la película también. ujú, Muchos han ido justo en contra del ritmo que tiene la película. Y ujú, creo que en esa primera hora está todo mucho más justo, mucho más calibrado para hacer esta transición y planteamiento de los personajes muy interesante. Y en el caso de Brad Pitt, lo vemos antes de su fracaso como esta gran estrella en ujú, los sets de cine, hablando hasta con Gloria Swanson, ¿no? Hablando ujú, del guiño a Sunset Boulevard o del fusil, cómo tomaba en set, pero al final, al momento, antes de vomitar, está a punto de vomitar, pero alguien dice, acción, se incorpora, hace la escena y hasta una mariposa se posa en su hombro y se vuelve la escena apoteósica perfecta del final de la película. Te pinta ese romanticismo muy bien, que tú veías en cámara mientras detrás están los extras muertos en el piso, están protestando, están en huelga, él está borracho, entonces creo que la primera parte de pintarnos esta parte glorificada del cine mudo, porque también el personaje de Margot Robbie con una solamente cautiva llorando, ¿no? Es lo que ujú. hace. Llora en su escena y eso cautiva a la directora y la inspira de salirse del papel apaciguado, genérico, de sí, sí, vemos que es una directora que ya lleva haciendo estos como viñetas como muy sin chiste y de pronto ven Margot Robbie en las lágrimas de su performance la posibilidad de encontrar poesía en el cine mudo. Entonces creo que Ujú. hace muy bien en pintar la película esa primera hora de meternos a lo que representa para estos personajes. Unos van empezando, otros ya son estrellas. ¿Qué representa ese crossover, no? Pero es Exacto. cuando llega al cine sonoro, cuando ya empieza la película también a volverse un desenfreno en sí misma, ¿no? Que es lo que también se ha vuelto. Bueno, desde el principio empieza Bueno, con sí, una con la fiesta. película. O sea, Con las eso fiestas, sí. empezó. Y porque además la primera hora de la película que empieza con esa fiesta que es prácticamente una orgía y que Una orgía. creo que hay tres orgías de esas, ¿no? Una Sí, o cuatro, una cosa así. sí. Entonces, eso sí va a motivar al público que le digamos que hay orgías, bueno, todo el mundo va a ir corriendo al cine. Pero Sí. al principio, fíjate, a mí me sucedió que cuando empecé a ver esa escena, Ujú, que está muy bien filmada, yo dije, tengo que volver a ver esta película, esto es maravilloso, ¿no? Pero yo cuando la repitió otra vez, otra ujú, vez, otra vez, entonces ya se volvió cansadísimo sí. volver a ver otra fiesta y otra fiesta y otra fiesta igual, ¿no?
pero en esa primera fiesta que entra y que está bueno, todas las fotografió igual, en luces rojas y todo el Y mundo. una toma continua, ¿no? Que es algo Ajá, sí, muy... es un plano secuencia, es Ujú, un plano ujú. secuencia y es prodigioso. Cómo la cámara se va metiendo por todos lados, es así, es prodigioso ese plano. Pero lo, cuando estamos ahí, nos damos cuenta, además de que, de una cosa que yo creo que también es como el leitmotiv de toda la película, Ujú. que, que mientras en la ficción hay muchas reglas, en la realidad no hay ninguna. Claro, claro. Ninguna, ninguna. O sea, el contraste es muy fuerte. O sea, en la ficción está llena de reglas y te paras aquí y volteas para allá y tienes no sé qué y corte. Y en la realidad nadie hace corte. O sea, Nadie. literalmente se mueren drogándose, se mueren fornicando, se mueren. O sea, Hay pedofilia, ¿no? También sale ese tema. O exactamente. sea, hay perversión, hay Ahí, desenfreno. exactamente, es Hasta sus muy últimas consecuencias, ajá. exacto. Y en el cine, en el plano, está lleno de reglas y está lleno de detalles y está lleno de cosas y todo se cuida, ¿no? Es como, es muy, eso es muy interesante. Y en ese desenfreno, a mí lo que también me aturdió muchísimo es que empieza la película en un crescendo y se mantiene en un crescendo. O Nunca, sea, nunca. no No tiene tiene matiz. praderas, no Ujú. tiene pausas. Llega un momento, todas las mujeres están histéricas, todas gritan, todas dan de alaridos. La esposa que se supone que tiene Brad Brad Pitt. Pitt, que es su personaje, es así como una especie de Clark Gable o de Ujú. algo así. Se llama Olga, es como, y pareciera que es así una metáfora de la histérica esta con la que estuvo casado Picasso, Sí. pero ya la mujer no para de gritar y no para de gritar y el personaje esta Robbie no para de gritar y de drogarse y de gritar. Bueno, pobrecita, bad hair desde el principio de la película. O sea, yo Sí. decía, bueno, está bien que esta está loca, pero que la peinen, o sea, o le pongan algo en el cabello, pero se le veía un pelo así verdaderamente desastroso Sí, la y película te martilla con eso. O sea, es que para mí es un infortunio la película. Uno ve ujú, Whiplash, el grandioso y magnífico debut para mi gusto y para la crítica, además eso es importante. Whiplash, La La Land tuvieron gran fortuna crítica y comercial. Luego ujú, vino First Man, que es un drama un poco más contenido, más doméstico, sobre Neil Armstrong. Y luego viene Babylon, que es esta explosión que además nadie se esperaba de este director. Pero justamente el tema aquí es en Whiplash, uno ve Whiplash y ve la calibración de ritmo, hasta forma parte de la película el tempo, ¿no? Dentro del mundo de la música jazz. Y uno siente a Chazelle verdaderamente en esta gran solidez de dirección, en una película completamente bien editada, donde justo la música marca mucho las pautas de esa obsesión y de ese ritmo. La La Land, bueno, sí es cursi y todo, pero bueno, te va llevando por este gran mundo de los musicales y esta casi carta de amor a las historias pequeñas que se convierten en grandes en LA. Aquí de plano carece para mi gusto de ritmo porque es la misma nota siempre y no puedes exacta, construir ritmo si no ujú, tienes pausas, diferencias, silencio, valles, silencios. Incluso la silencio. banda sonora, que ha sido muy aclamada y que está nominada al Oscar y que viene también de este gran colaborador de Demi Chazelle, que es Justin Hurwitz. A mí la banda sonora también llegó a un punto en el que me cansó. Tiene una frase musical Que la repite persistente que la ad repite nauseam. todo el tiempo y Exacto. carece de esa sutileza. Y creo que por querer hacer un espectáculo autoengrandecedor, ¿no? Complaciente y autorreferencial incluso se vuelve así una cosa, una bomba demasiado difícil de digerir. Exactamente. Y además de lo difícil de digerir, llegó un momento que el tipo se volvió predecible. También, Cuando se va a suicidar el personaje de Brad Pitt, o sea, te lo juro que todo el plano secuencia que hace es para que tú digas, se va a suicidar. O sea,
Sabes que ese es el final, sí. Ajá. Y cuando ya llega un momento que ya después de la segunda hora le adivinas la tercera hora. Y ya bueno, el extremo es cuando al final se, no sé si se fusila o es una referencia o se inspira o qué, pero fue demasiado. Se avienta toda una secuencia parecidísima a la final de Cinema Paradiso. Pero sin la contundencia, o sea, Y la el cinema ternura de para la Cinema Paradiso, ternura, que fue muy fuerte. sí, la disrupción, el Ujú. significado, aquí es, y mucha gente ha aplaudido esa última secuencia porque dicen, es que es una carta de amor al cine. Pero a mí me pareció tan trivial y tan superfluo el sencillamente poner frames de películas icónicas que cuántas veces no han sucedido, o sea, tener que recurrir a un recurso tan obvio, a una película que de por sí ya te golpeó con un martillo todas las 3 horas que parecen cuatro, no tiene ni siquiera sutileza en su supuesto homenaje al cine, porque como dices, uno, es muy obvia la referencia, y dos, es muy obvio el recurso, poner frames de Matrix, Terminator, Singing in the Rain, gotas de tinta cayendo en el agua, o sea, Mm. fue como, a mí me sacó, fue algo que, Como la variación al Technicolor, ¿no? claro, pero Como se vuelve diciendo, obvio, ya no ujú, se vuelve poético, es lo exacto. obvio por lo obvio, y entonces es como, para una película que ya te cansó. Y además Ujú. se vuelve cursi también, porque es una película que también te plantea todo este espectáculo desenfrenado, pero también la historia de amor es cursi, la historia de amor es maniquea, la historia de amor surge en 3 segundos, se supone que tienes que creértela, que es plausible que estos personajes se aman. Es injustificada. También, Porque ujú. además, nunca hay historia de amor. O sea, en realidad, Hasta el final, hasta el de final pronto él se aman. dice que está enamorado, pero nunca tienen contacto, nunca se hablan, nunca se miran, nunca vayan, no salen, vayan ni a tomar un helado. O sea, no, ni siquiera conviven, vaya, como para decir, siempre, cuando dices, siempre te he amado, dices, ¿en qué momento que no me enteré? O Sí, sea, tengo aquí 3 horas sentada, yo dije, y me estoy enterando ahorita que siempre la has amado. O sea, yo, claro, ¿de dónde? Porque la ve cuando se empieza medio a ser famosilla, pues la ve en las revistas y tal, pero pues eso te paras y tú ves, ay, mire, ese lo conocí yo de repente en no sé dónde, ¿no? O sea, eso le pasa a cualquiera, pero de ahí a que digas, uy, estoy enamorado, me dio un abismo y de repente le dice, te estoy enamorado y dije, ¿y cuándo que yo no me enteré que había claro. una historia de amor? O sea, Porque siempre jamás. la tensión siempre es, o sea, incluso cuando ella llega a pedirle su ayuda, o sea, Ujú, siempre es desde el desagrado, desde la perversión, desde el vicio, desde la podredumbre del entretenimiento en el que están, de la industria, y uno, ujú. uno supone que de ahí, de esa miseria, deben hacer esta historia cursi rosa del amor. Es implausible y vuelvo como al tema del tono de la película, eh, que siempre está en una una tesitura violenta para el Ujú, espectador, no solamente para los personajes, que se ujú. vuelve además ya, pierde el efecto, como lo que Exactamente. comentábamos sobre los animales, ¿no? O sea, vemos no sé cuántas escenas de animales siendo masacrados o Exacto, atacados. 4 animales, o sea, 4 animales. Yo dije, ok, uno te lo tolero, que ya para mí es demasiado. Dos, dices, bueno, ya para el cuarto yo decía, bueno, ya, qué obsesión, qué Claro, obsesión. Y una víbora, un cocodrilo, un no sé una qué, rata, una rata. O sea, dices, ya no, o sea, como recurso ya nos cansamos. exacto, Y, y luego sabes además que aunque sea, tal vez puedes decirse como una especie de cliché, pero sí era necesario. El personaje de Robbie mm, no lleva un proceso, porque generalmente, por ponerte un ejemplo, All About Eve, en esa ujú, película, ¿no? Tú sí ves el proceso de la asistente de esta Bette Davis, cómo va poco a poco entrando y entrando y entrando, ¿no? Hasta que tome el lugar de ella. O sea, sí ves ese digamos, eh, evolución o desarrollo. evolución del Ujú. personaje, ¿no? Es muy claro. Pero aquí de repente, en la primera escena, están ya los dos personajes que se están conociendo en esa orgía primera de la película y ya están usando cocaína, ¿no?
Y dices, y ella no baja, o sea, ella ya Nunca llega baja. como junkie, reventadísima, que además como un rollo ahí que trae como de adicción sexual o no sé qué, que yo ya la veía, yo decía, bueno, ¿y esta hora en qué momento tiene tiempo de actuar? O sea, de Claro. trabajar más bien, ¿no? O sea, Sí, para la vida tan intensa que tiene, esta no tiene oportunidad de aparecer en el set bajo ninguna circunstancia. claro. Entonces, yo decía, ¿por qué no hubo evolución? O sea, ¿por qué no hubo la Ujú. evolución de que empezó una chica normal, así ilusionada, haciendo su casting en el cine y no sé qué, y poco a poco fue entrando en este mare magnum Ujú. de miedo, porque además yo siento que hay muchísimo miedo de saber si mañana existes o no existes para Claro. si eres alguien o mañana ya eres un nobody de nuevo, ¿no? Y eso se retrata muy bien en la crisis del personaje de Brad Pitt, que Ajá. es alguien que ya está en el estrellato mayor, que su Ujú. exceso ya es, o sea, un reflejo de su propia estatus, porque ya a esas alturas, ¿qué importa? ¿No? O sea, ya es alguien que Todo lo puede. completamente todo Es lo que puede, no ese tiene nivel de fama límite, todo lo puede. exacto. Y su crisis de ese personaje, aunque Ujú, termina en cliché, al menos si ves su fall from grace, como dicen, ¿no? Su caída de gracia en el que ves esta transición de la crítica, por ejemplo, de cine, que le escribe una pieza hablando de que está terminado y el ujú. impacto que tiene en la prensa o el discurso de pasar de ser una estrella venerada a una estrella olvidada. Y sin embargo, en el personaje de Margot Robbie es un constante desenfreno y que llega así a episodios verdaderamente hasta absurdos y supuestamente cómicos, yo me imagino que era la intención, pero que la vuelven una caricatura, un receptáculo de todas las vicios, del papá, el papá que no la quiere, la burla de no sé qué, la falta de trabajo, todo el mundo se burla de ella, es un escarnio, además es drogadicta, le debe a la mafia, o sea, ya se vuelve una caricatura porque se acartona el personaje porque ya carece de matiz, ya todo es malo en Ay, su vida. sí. Yo llegaba un momento que decía, bueno, en esta ya amárrenla en una silla, o sea, ya, basta con ella. También. Sin Y, embargo, creo que y ella protagoniza una escena que nos gustó mucho, que fue la escena de retratar el paso al cine sonoro y la dificultad que era grabar una sola escena, ¿no? Ahí creo que la disfrutamos, cuando están tratando de grabar y hasta el estornudo, que no llegó a su marca, el golpe, se vuelve este retrato fantástico de todo lo que había detrás de sumergirse o de entrar a este mundo. Y creo que es la única de las cosas que yo considero que es un acierto de Babylon. Los momentos en los que se dedican no a esos personajes caricaturescos, sino a retratar el al cine quehacer del mismo, cine, ajá, claro, al cine ahí lo mismo. logra, ahí Y nos te voy, cautiva. y te voy a decir, y ahí ahora sí que no aguanta nada, porque Billy Wilder en sus memorias que son buenísimas, se les recomiendo que Ujú, las lean, que cuenta cuando hizo la película con Jack Lemmon, Tony Curtis y Marilyn Monroe, Some Like a Hot. En esa ujú, película, creo que se llamó aquí Con falda hacia lo loco o Sugar, no sé cómo le pusieron. ujú. Pero bueno, el caso es que en esa película ya Marilyn estaba hasta acá porque que esas cosas, fíjate, las cosas realmente gruesas, fuertes de la industria no las sacan. Claro. Y una de ellas es que la industria, y eso lo cuenta él y lo cuentan en las biografías de Marilyn y en las biografías de mucha gente, que la industria misma te proporcionaba las pastillas y todo lo Ujú. necesario para que la gente siguiera filmando y no pararan, no pararan, porque justamente era una industria, ¿no? Es una industria. Entonces, Marilyn, que ya estaba hasta acá de sustancias y además tenía diferentes doctores, y a todos les pedía las mismas pastillas y para tomar más pastillas y tal. En una de las escenas de la película ella tenía que entrar y estaban Jack Lemmon y Tony Curtis, bueno, vestidos de mujeres, y lo único que tenía que decir es, Where is the Bourbon? La Ujú. repitieron 40 veces, no lo podía hacer. Mm, 40 veces, y lo ujú. cuenta Una ahí en línea. sus memorias. O Ujú. sea, entraba y volteaba para otro lado, entraba, se le olvidaba la frase, o sea, esa frase, entraba y la decía mal, entraba, o sea, se tropezaba, lo que tú quieras, no la podía hacer. Lo repitieron 40 veces. O sea, te puedes imaginar el nivel de estrés de una filmación
donde repitieron 40 veces una escena tan simple, Ujú. porque la actriz principal estaba ya completamente pasada de sustancias y demás. Entonces, había cosas que yo decía, ¿por qué se desvivió y se desgastó tanto mostrándonos otras cosas que ni nos interesan, ni nos constan, ni nada? Y estas que están documentadas en las memorias de directores de cine, en las memorias de las biografías de los actores y tal, no mejor se orientó hacia eso, que de Ujú. verdad nos interesaría. Ujú. A mí me gustó, ahora que lo dices, creo que yo sí noto un poquito de eso y quizás es el personaje que más me gustó, que es el del jazzista. Ah, Y precioso. decíamos que porque es el que no, el único que no estaba en el tono de los demás, ¿no? Em, pero que es un jazzista que además se enfrenta también a la parte racial y racista, por supuesto, pero que es un personaje que da además la transición. Él es el que dice esta frase fuerte, ¿no? De creo que la cámara está apuntando en una dirección incorrecta, cuando él cree como músico que está detrás de bambalinas, que no se ve todo ese esfuerzo, él dice, creo que la cámara debería estar apuntando hacia nosotros, ¿no? Como que nosotros somos los verdaderos performers. Y eso detona en el protagonista la idea de llevarlo a la industria y hacer estos videos musicales con él, em, que para él se vuelve igual, el sueño de trascender del otro lado de la cámara. Además pasa de dormirse sentado en una silla de madera porque ni cama tiene, a vivir en una mansión y Ay, al sí, es bien final, bonito cuando se deja caer en la cama. sí, exacto. Pero al final también cumple este ciclo, ¿no? Este fall from grace en el que, pero a mí me gusta que él es creo que el único que renuncia, determinante a decir, no regreso aquí después de que lo obligan a pintarse el rostro de negro, aún él siendo negro, ¿no? Y se Ujú, siente humillado y sientes la humillación en la sutileza de la actuación también y de cómo se conduce esa historia y es el que decide decir, no regreso, ¿no? Y creo que muestra esos otros lados que tú ahorita hablabas, ¿no? Que la industria no nada más, toda esta parte de la perversión y del espectáculo desenfrenado, pues sí, está ahí, las orgías, es llamativo, pero también esas humillaciones cotidianas de pintarte un rostro o renunciar a tus principios o no poder decir una frase, como tú lo decías, de lo pasada que estás, son ujú. esos otros horrores de este Hollywood dorado, revestido de glamour, que creo que también hubieran matizado mucho más esta película, que se queda a veces nada más en la drogadicción, el sexo y el desenfreno, la violencia, la sangre, el vómito que creo que no es por la parte ni siquiera personal de, ay, me desagrada, no, se vuelve ya un recurso shock value, o sea, ya entendimos, se cansa, no puedes Exactamente, se estarlo cansa. repitiendo. Ujú. Exactamente. Se Eso desgasta. es, ujú, es muy desgastante, porque fíjate, como además como de las películas que son homenaje al cine, la de Tarantino, que para Exacto, que lo tiene que muchas pasa que es súper similitudes. fuerte en esa Ujú. película, es un homenaje al cine. Érase una vez en Hollywood. Ujú. Ujú, Once Upon a Time in Hollywood. Y el personaje que hace Leonardo DiCaprio, que qué barbaridad, qué buenos actores han resultado DiCaprio y Brad Pitt. Pero Sí, el personaje que hace él, que es una actuación sensacional, es también que también está viendo cómo empieza a hacer cada vez cine más malo y se la pasa llorando y se tiene que ir a hacer spaghetti western para luego ujú. regresar para rescatar y sacar a flote su carrera y todo eso. O sea, es más interesante en matices y en Claro. evolución que acá, que este personaje que a pesar de que lo actúa muy bien Brad Pitt, está muy grande Brad Pitt para lo que hace el personaje, la verdad. Sí, Le queda grande porque en Sunset Boulevard es un dramón, eso sí, mismo, es un es épico. dramón. Y esa frase preciosa cuando ella, así con esa cara increíble que tiene, dice, they have voices, we have faces. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿para qué quiero tener voz? ¿No? Claro, claro. O sea, yo no la necesito. Entonces, aquí es increíble que ese proceso que es muy difícil para el personaje, Ujú. de todas maneras no lo alcanzas a ver con la crisis que de verdad le pudo haber causado. Claro. Claro, y creo que al final
Babylon tiene estos aciertos de retratar la industria y sus crisis, como decías, pero se pierde en este espectáculo. Me parece que es una película que Ujú. alude más al espectáculo. Y Sunset Boulevard, aún en su grandilocuencia y la parte épica, lo sientes sí como un dramón, pero íntimo, porque Y muy conectas con los psicológico, personajes y muy psicológico. Y muy aquí psicológico. es visualmente espectacular y apabullante y es con lo que te asalta y ya lo demás parece que pasa a segundo plano, ¿no? Ujú, Entonces, que incluso hablábamos del trailer, ¿no? Que el mismo trailer, yo estaba viendo justo ahorita un video sobre cómo el trailer hizo mal también para la película, porque decíamos que fue un fracaso en taquilla, no encontró una audiencia, claro que tiene su nicho que está alabándola, pero en general no le fue ni bien con la crítica ni bien con la audiencia, fracaso en taquilla. Pero el trailer es un ejemplo muy interesante de cómo no hacer un trailer, porque ujú. no te plantea personajes, no te plantea conflictos, ¿qué te plantea? Espectáculo. Que vas a ver una película que se trata de una fiesta, de una orgía que dura 3 horas, porque eso es lo que te vende el trailer. Y entonces creo que desde Exactamente. ahí también hay un choque de marketing de la película en el que Ujú. probablemente influyó mucho también en el éxito de Bueno, ella. tan es así que influyó Alex que cuando vimos el tráiler dijimos, ¿iremos o no iremos? El Sí, tráiler quién es sabe. buenísimo. Yo, yo lo, Exacto. yo lo vi 2 veces y dije, bueno, pues esto de qué va, además Ujú, tiene 1000 cortes, porque ya a estas alturas, o sea, te tragas uno por segundo, pero ya más, tiene 1000 cortes y dices, ¿de qué va la película? ujú, claro. Y ahora que hablamos, nosotros que hablamos de pósters y de cómo un póster vende una película, bueno, un trailer también en sí mismo es un formato que Ujú, tiene un arte en la edición y la síntesis. Y bueno, hablando de síntesis, creo que justo yo concluiría eso, ¿no? Babylon es una película que carece de esa síntesis, y de esa... Además, me daba risa que pasaban estas tarjetas de los años y tú decías, bueno, vamos a llegar al 2025, ¿no? Y la película no se va a acabar, ay, porque sí. sigue y Y sigue y yo sigue decía, y ya, sigue. ya que termine. Y ponían un otro Exacto. letrero y yo decía, ya, ¿cuál es el último letrero? Exacto, ¿cuál es el último año al que vamos a llegar? Ujú. Pero tú ibas a hablar también del vestuario, ¿no? Que dentro de todo y El que está nominado vestuario al me Oscar. gustó mucho, el vestuario Ujú, me gustó mucho. El vestuario, fíjate, bueno, no es, digamos, como que la gran cosa en cuanto a que no se ve así, no tiene cosas muy espectaculares, sin embargo, creo que está muy bien caracterizada la época. Sí ujú. tiene cosas que son muy limpias en cuanto a época. Bueno, los coches todos ahí, el Sí, el diseño proveedor de de los producción coches, qué es barbaridad, increíble. ¿eh? Ajá, son fenomenales. Pero yo creo que eso está muy bien llevado, todo el vestuario de Ujú, los personajes, porque además sí ves la diferencia entre el vestuario para la vida real, digamos, ujú. real de ellos, y la vida en En el el set. plano, en el Ujú, set. Eso sí se alcanza a ver. Y de verdad que ahí ese equipo le trabajó, ¿eh? Porque nada más para vestir a toda esa cantidad de extras en las fiestas y en las sí. tomas y la orquesta el pedazo que hacen de Singing in the Rain y tal, si dices, esto sí le trabajaron fuertísimo a la película, pero han juntado 15 millones de dólares, o sea, yo creo que no han N- recuperado ni lo invertido. Nada, nada, nada. Definitivamente es una de esas películas difíciles de vender de este año y que también em, muchos se preguntan si hay cierto, o sea, tienen nombres grandes al frente. O sea, Margot Robbie y Brad Pitt son nombres Ujú. grandes ahorita. Un director de una trayectoria corta, joven, pero célebre y popular. Y Lo han tiene vendido un, como un genio, Alex, lo han vendido como un claro, genio, dicen sí, que es un genio del cine. sí, de Chazelle. Ujú. Y sin embargo, pues probó ser un fracaso, que no necesariamente eso refleja la calidad de una película, por supuesto que no, pero sí habla también de una desconexión de la audiencia frente a lo que está en pantalla, ¿no? Y creo que tú y yo salimos muy abrumados. Y está padre a veces ser abrumado por el arte, claro, pero aquí fue un cansancio agotador, ni siquiera sublime, fue de Ajá, ya de desagrado, pero desde un nivel como hasta incómodo y de hartazgo, de hartazgo, exacto, de no de hartazgo. gozo. Ujú, así es. Yo creo que aquí, fíjate, el fenómeno, y ahorita que mencionamos esto, que mucha crítica lo ha vendido a él como un genio, o sea, dicen así tal cual, que es un genio Ujú, del cine. ujú, Yo creo que aquí sucede que él se enamoró de sus propias ideas
Y Ujú, entonces es, porque el guión es de él, o sea, es cine claro, de autor, es es cine de cine de autor. autor. Entonces yo creo que es que estas cosas suceden cuando alguien se enamora de sus propias ideas y cree que son muy buenas y entonces la Ujú, vuelve a repetir y la vuelve a repetir y que encuentra un nivel, digamos, y dice, "Oh, no voy a bajar de aquí". Entonces, porque es donde se siente cómodo, como digamos, perseguidor de su propia idea. Entonces ujú. dice, yo aquí estoy bien, aquí es donde estoy, en este tono me siento creativo o me siento que puedo alcanzar lo Me que siento quiero, disruptivo. exactamente disruptivo y quiero choquear a la gente y entonces se mantuvo todo el tiempo en ese tono, pero yo creo que hizo la película más bien como para generar esa satisfacción de sí mismo de soy un genio, ¿no? Yo creo que se imaginaba a él, no sé, como Visconti, ahí Exacto. o como se ve este personaje en la película de Herzog, Klaus Kinski en Fiscarraldo, ¿no? Que toma un rifle, una escopeta para hacerlos filmar y tal. Yo creo que Sí. se imaginaba así, ¿no? Entrar en el set con una escopeta y poniendo a todo el mundo a filmar horas Ujú, continuas esos planos secuencias sí, y que estaba yo creo que muy a gusto él mismo en ese papel y que puso claro. a toda la película y a todo el set, en el staff en ese papel. Ujú, Y pues la exacto. película por eso sales así histérico de verla. Exactamente, es un golpe en la cara, sin duda. Con buenos momentos de brillantez y de verdadera ingenio que Ujú. disfrutamos al principio y que creo que prometen una película que no termina siendo lo que realmente Ah, sí, es. sí. Mira, su productor debió de haber visto la película y hubiera sido muy fácil haberle dicho, la dejas en 2 horas y cortas a todos los animales y se hubiera salido. Y ya que se hiciera Exactamente. bola, sí, te lo juro, así tan tranquilo, 2 horas y cortas a todos los animales. Porque de veras, o sea, maltratas a un animal, maltratas dos, pero maltratas cuatro. O sea, no, Ujú, muchas gracias. Pues así es. sí. ¿Cuánto llevamos, Alex? Una hora ya. Ah, Si bueno, pues quieres ya ya. cerramos. Ok, cerramos. Pues ese es nuestro veredicto. Es una obra, una película pues muy histérica, literalmente. Es una película histérica, Sí, abrumadora. Si se quieren ir a abrumada. abrumar y quieren ir de... O sea, si es lo suyo, vayan, ¿no? Está Sí, garantizado. definitivamente vayan a verla. Vayan a verla, vean, denos su propia opinión. Es muy importante ir a ver las películas, es muy importante ir al teatro, es muy importante leer los libros, o sea, no quedarnos con las críticas. Nosotros no nos quedamos con las críticas. De hecho, nos dimos cuenta que tenía muy malas reseñas, pero fuimos a ver si era Fuimos, sí, cierto. exacto. Ujú. Ajá. A ver qué sucedía ahí. Y pues vayan y seguiremos hablando de cine, Alex. Claro que sí, muchas gracias. Y también vean Sunset Boulevard si no lo han visto. Vean las que mencionamos, All About Eve, que es la de esta Bette Davis, la Ujú. Sunset Boulevard, que es una joya, la de Marilyn Monroe y Jack Lemmon y Tony Curtis, que por cierto Tony Curtis decía, esta mujer no tiene cerebro, creo que simplemente tiene culo, porque de que veían que no podía actuar la pobre de Marilyn. Y qué Sí, pena, porque yo creo que fue una mujer que pudo haber dado muchísimo, claro, muchísimo en claro. el cine, carismática, bella, fue una pena. Pero bueno, Impresionante. vean esa también. Once Upon a Time in Hollywood, Ujú. la de Tarantino. Tarantino, y pensar en eso, en cómo hablar de algo lo mitifica. Hay otra que se nos olvidó, La Noche Americana de Truffaut. Ujú, También ujú. es el cine, hablando del Del cine, cine. Ujú, que es preciosa también y cómo se ve la ventana y cómo están filmando, el gatito que no quiere filmar, que es como la Ronris. Sí, eso es un gran tema. La ujú. industria viendo a la industria, que Claro. es donde se cierra el proceso de mitificación de, de, de este gran invento que es contarnos esas historias. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, nos vemos pronto. Hasta pronto. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo, velo completo porque dura 1 hora. Compra mi libro, El fraude del arte Sí, contemporáneo. gracias. Alex, tus redes para que te sigan.
Yo soy como Alex Phoenix, Alex con KS y Phoenix como Joaquín Phoenix en Instagram y en Twitter. Ay, ¿ya viste la noticia de Joaquín Phoenix? Hace con ¿Cuál? Lady Gaga en la Ah, próxima. claro, de Joker. Sí, Wow, cómo no. de eso hablaremos en su momento. Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Nos Hasta vemos. pronto.